Buenas amigos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Más Salud, el programa semanal de divulgación sanitaria en el que queremos acercarle la actualidad médica de una forma rigurosa pero también cercana. Hoy traemos 4 temas que seguro van a despertar su interés y que queremos compartir con ustedes. En primer lugar hablaremos de la polémica que ha surgido a propósito de la venta de fármacos a través de Internet y del traslado de estos medicamentos a los domicilios de los pacientes. Luego seguiremos con un tema interesantísimo, que es si en España se va a acabar finalmente con el anonimato tanto de las personas que donan su semen o las mujeres que donan sus óvulos. Seguiremos con nuestra sección habitual de Salud sin bulos, donde contestaremos a la pregunta de si los pintalabios producen cáncer de labio. Y finalmente acabaremos con una entrevista con el doctor Rosón a propósito de las nuevas terapéuticas endoscópicas en el cáncer de colon. Seguro que van a ser de su interés, así que por tanto les invito a que nos acompañen durante todo el programa. Comenzamos con el primer tema que le anunciaba en nuestro sumario. Recientemente el Ministerio de Sanidad ha prohibido a una plataforma Telefarmacia que suministraba fármacos a través de su aplicación de móvil a los pacientes, ha prohibido su actividad, ya que entiende que no tiene cabida en la actual ley que regula la dispensación de fármacos. Para que ustedes sepan, los fármacos en España no se pueden vender ni por internet y solo se pueden vender presencialmente en una oficina de farmacia. Por tanto, no puede uno solicitar a través de internet que le lleguen determinados fármacos que necesitan receta a su casa, ni puede buscar a un tercero que les traiga esos fármacos. Indudablemente la polémica está servida. Con la ley actual no se pueden realizar ese tipo de actividades, pero son cada vez más los expertos y asociaciones de pacientes, de personas dependientes, que entienden que debe haber una modificación de la actual ley para facilitar a través de las nuevas tecnologías el que lleguen los fármacos a los domicilios de los pacientes. La polémica está servida, seguro que dará para más, pero en la actualidad nadie en España puede comprar ni fármacos por internet ni pueden trasladarle los fármacos como si fuera una comida rápida, ¿no? Como los famosos globos que conocemos en nuestras calles que van llevando comida, pues los fármacos no nos los pueden traer así a día de hoy. Las organizaciones que están más en contra por velar por la seguridad de los tratamientos y de que sean seguros los fármacos que lleguen a los pacientes son los colegios de farmacéuticos. El Ministerio de Sanidad los apoya y la ley ahora mismo los protege. Veremos lo que ocurre en unos meses o en unos años donde las nuevas tecnologías nos van a brindar nuevos escenarios donde los pacientes podrán solicitar ese tipo de fármacos para que le lleguen de forma sencilla a sus casas. Seguimos con nuestro programa tratando un tema muy actual y que es muy interesante, que seguro que a ustedes les va a llamar la atención por la trascendencia que tiene de lo que vamos a hablar. Actualmente en España las personas que acceden a una unidad de reproducción en cualquiera de nuestros hospitales pueden en un momento determinado servirse tanto de semen de donante como de óvulos de donante también, sin que se conozca la identidad de los donantes. Pero recientemente está habiendo desde Europa
se ha generado un debate a propósito de si esta ley que actualmente rige en España es la que debe seguir rigiendo y si no, en algún momento deben conocerse tanto las identidades de la persona que dona esperma o la persona que dona un óvulo. Para hablar de este interesante tema, contamos aquí en nuestro estudio con el doctor José Félix García, España, el responsable, el jefe de la unidad de reproducción del Hospital del Ángel. Bienvenido. ¿Qué tal, José Antonio? Me alegro mucho de verte. Es un Encantado. placer contar contigo y con una persona con la experiencia que tú tienes en estos temas, ¿no? Yo lo primero que quiero trasladarle a nuestros televidentes es cuánto tiempo llevamos con este modelo de nuestra ley actual, que es un modelo de éxito donde se salvaguarda el anonimato tanto del posible donante de semen como el posible donante de óvulos. Pues mire, con este modelo ya llevamos más de 30 años de donación, empezando en principio por la donación de semen. Entonces, toda esta polémica, todo este problema, lo que hay que centrar en la importancia que tiene es en que desde el momento en que se pierda el anonimato, cosa que hemos tenido hasta ahora y ha funcionado maravillosamente y sin ningún problema, se van a caer las donaciones. Es decir, el número de donaciones va a descender drásticamente. Entonces, ¿quiénes son los perjudicados por este descenso de las donaciones? Pues mire, principalmente las mujeres. Hoy día, el mayor número de mujeres que accede a una unidad de reproducción tiene más de 37 años. Y la edad es la principal razón para no poder utilizar. Limitante, ¿no? Exactamente. Entonces, por poner un ejemplo, en el año 2017, nuestro registro de reproducción de la Sociedad Española de Fertilidad ha contabilizado 32.000 ciclos de fecundación in vitro con semen de donante. Entonces, esa mujer que no puede utilizar sus óvulos, hoy día acude a una donante, de la cual ya podemos decir que se respetan todos sus derechos, se estudia exhaustivamente, es un país que... Tanto médica como biológicamente. Efectivamente, se le hace un estudio de cromosomas, de enfermedades de transmisión, viendo en la familia qué enfermedades ha podido haber y que la descartara, estudios genéticos de enfermedades recesivas transmisibles más importantes. Y la realidad es que, ya no digo legalmente, sino médicamente, no está teniendo repercusión en que esté siendo una mala praxis, todo lo contrario. Todo lo contrario, porque tiene, como yo le digo a muchos de nuestros pacientes, mira, esta donante tiene mucho más estudios que lo que habitualmente a tu pareja le vas a hacer. Claro. ¿De acuerdo? Pues están perjudicadas ese número de mujeres que cada vez es más alto. Están perjudicadas los nuevos modelos de familia. Por ejemplo, parejas de mujeres lesbianas o mujeres solteras que necesiten, bueno, que quieren quedarse embarazadas por inseminación. Sí, que quieren ejercer su derecho a la maternidad y Efectivamente. ahora se ven indudablemente con una posibilidad de limitación de acceso a eso. Exacto. Y después también el problema está en parejas donde el varón no tenga espermatozoides, tenga una azoospermia, por un problema médico, por la razón que sea. Pues porque tenemos tanto el problema tanto por los óvulos como por los espermatozoides. Pero es que el problema va más allá también, porque en España hoy día contabilizamos alrededor, a final del 2017, con 500.000 embriones vitrificados o congelados en las unidades, cuya una de las salidas que puede tener sería la donación. Desde el momento en que una pareja que se ha quedado por fecundación in vitro y tiene sus embriones en el banco, sabe que ese anonimato se va a perder y que un día alguien puede presentarse a su casa diciendo que es hijo suyo, no se va biológico, y son necesarios. Y encima también tenemos unos 200.000 ovocitos congelados, no embriones, sino ovocitos, que también se les va a cerrar. Claro, que se quedan ahí en un limbo. Si en España está funcionando bien, porque España a nivel de unidades de fertilidad es un país muy avanzado, equiparable científicamente a cualquier país más desarrollado, equiparable, sin ningún problema, al contrario, tenemos unos buenos resultados, se está teniendo éxito, la sociedad ha normalizado sin ningún problema este tipo de prácticas. ¿De dónde surge la polémica? Porque aquí no surge en España. ¿De dónde viene, doctor? Nosotros, España? en todos los años que hemos comentado que tenemos, no ha habido ni un caso serio o importante que se haya necesitado eso. Estamos hablando de España, no de su unidad. Pero es que, claro, de España. En España no ha habido ningún caso serio que se haya llevado a tribunales, que haya originado esa demanda, ese problema no existía. De información, ¿Por qué entonces
vamos a crear un problema de algo que funcionaba o que está funcionando tan bien, que hace tanto bien a tantos como ahora podemos, porque esto tiene unas repercusiones no solamente médicas, sociales y psicológicas para el niño y de todo. ¿Por qué? Pues bien, todo viene, y curiosamente, y por esto hay tantas dudas, viene de fuera. Es decir, todo esto lo estamos viendo inicialmente, quien lo lidera es una eurodiputada escandinava que se ha propuesto que unificar la legislación en toda Europa y que en ningún lado sea anónimo. Es decir, también tendríamos que ver, bueno, y esto se basa principalmente porque la Declaración de los Derechos Humanos del Niño de las Naciones Unidas decía que el niño tenía derecho a saber, a conocer la identidad de sus padres biológicos. Bien, exactamente. Y ahí surge, y hay un escrito por parte de la Sociedad Española de Fertilidad de 32 folios, tocando todos estos temas y dando argumentos y matizando esto. Porque desde el punto de vista legal, y yo no soy no somos expertos legales, en esto, pero igualmente ahí se cita como la Comisión de Derechos Humanos Europea vota a favor del anonimato o el conocimiento, pero no exhaustivo, es decir, con matices es decir, hasta dónde el niño nacido tiene que conocer sus progenitores. ¿Qué tiene que conocer en persona al donante? ¿O puede saber sus orígenes, que es a lo que se refiere de dónde viene? Porque esa información se le puede dar. ¿Me comprende? Entonces, eso, incluso nuestro Tribunal Constitucional en 1999 votó a favor, o dio el beneplácito para el anonimato, viendo las partes que estaban implicadas y lo encontró razonable. Es decir, yo creo que ¿cuál es la razón de todo esto? Mire, hoy día la situación del anonimato en Europa es muy variopinta. Hay países como Alemania. Cuéntanos la experiencia en otros países, claro. En Alemania, por ejemplo, es que no se permite la donación. No es que sea anónimo. Está prohibida. Por ley no pueden por ley. El primero que quitó el anonimato es Suecia, desde 1980 y tantos. ¿Usted sabe el número de niños que han reclamado conocer a sus progenitores desde ese momento? Un 5%. Un 5% solo. De todos los que se hicieron, entiendo, en el territorio sueco. Claro. Exactamente, con los donantes suecos. Porque claro, ¿qué es lo que ocurre? Que todos los suecos, ingleses y de otros países donde la donación de una manera no es permitida, ¿dónde van? A países donde se permite. Donde se puede, ¿no? Efectivamente. Y eso surge ahí la duda de si hay intereses también económicos de por otro medio, tipo, de otro tipo. Bien, en Inglaterra, por ejemplo, en el año 2005, hasta entonces el anonimato estaba protegido, se levanta el anonimato. Primera consecuencia, se derrumban los... Eso es decir, porque la consecuencia inmediata, que es, si yo voy a donar semen, o voy a donar un óvulo, óvulos, y una mujer va a donar óvulos, y entiende que se le salvaguarda su identidad, porque protege de alguna forma que en el futuro, ahora imagínense que con su semen se han podido, se ha podido engendrar 10 personas, imagínense. Fíjese, no es así, porque incluso aquí la ley dice que una vez que un donante haya tenido 6 hijos nacidos sanos, ya no puede seguir vamos donando. a ponerle 6 hijos, ¿no? 6 hijos, él también puede encontrar, decir, bueno, yo no sé dentro de 20 o 30 años qué ocurrirá. Efectivamente. Claro, y entonces me genera una inseguridad. Que, claro. Pero es que la situación, como le digo, es paradójica, porque, por ejemplo, en Inglaterra, la normativa dice que el donante, al donar, debe de dar su dirección y actualizarla si hay un cada cambio. vez que se cambia. Es una obligación moral. Sí. Entonces, el inglés no dona. ¿Quiénes son los donantes en Inglaterra hoy día? Normalmente estadounidenses y daneses principalmente, u otros extranjeros residentes. ¿Por qué? Porque después van a cambiar de país. Y no le van a hacer un seguimiento igual que al natural aunque hubiera del país, un 5% claro. o unos cuantos hijos, que además los padres le dijeran que han venido de una donación, porque esa es otra. Claro, después nadie va a perseguir a esa familia para obligarles a informar a ese hijo que viene de una donación. Claro. Es decir, aunque lo quisieran, ya no podrían encontrar al donante, porque el donante ha cambiado de país o ha cambiado de dirección y no se le puede encontrar. No se le podría dar la información esa que obliga a la ley. Es decir, por una parte, si queremos beneficiar a un mínimo número de hijos que, bueno, o siguiendo esta normativa o esta creencia, que se pudieran beneficiar, pero es que, de facto, incluso en los países donde el anonimato se levanta, no se puede. Claro, pero imagínate, no sé si se podrá en estos países que se ha levantado el anonimato,
vamos a ponernos ahora no en el niño engendrado, ¿no?, sino en el padre o la madre que ha donado. Imagínate que a los 20 o 25 años quisiera interesarse por los hijos que han podido engendrarse con sus donaciones, ¿no? No sé si eso la legislación... Tenía muchos aspectos, claro. Todo esto tiene muchos aspectos, incluso desde el punto de vista psicológico. Claro. Primero, ¿cuándo hay que informar al niño? Bueno, pues dice ¿Con qué edad? Claro. ¿Con qué edad? Bueno, pues se está claro que de niños de entre los 3 y 7 años se está produciendo la personalidad, la identificación con la familia, y no se le debe de decir. Algunas, creo que es en Suecia, a los 14 años pueden tener la primera información para saber, pero no conocer. A partir de 18 años, si lo requieren, pueden conocer al donante. ¿De acuerdo? Pero, como decíamos, antes de iniciar esto, pues habría que concienciar a los padres que han recibido ese óvulo donado, para que no ocurre nada, para que una vez que el niño es adulto, poderle informar de que viene de una donación. De hecho, en algunos casos, y en muchos ocurre, por ejemplo, una mujer soltera que utiliza el banco de semen. ¿Cómo no le va a decir el hijo que vino del banco de semen? Pero ni aún así se ve en la práctica que haya un interés especial por conocerlo. ¿Me comprendes? Doctor García España, no sé si este ejemplo que voy a poner nos podría servir también con un programa que tenemos aquí muy exitoso, como el de la unidad de reproducción en España, con todo el tema de fertilidad, que es el tema de nuestros trasplantes, ¿no? Aquí en España uno no conoce, la ley es anónima en ese sentido, no conoce la persona que ha fallecido y le ha donado los órganos, ¿no? Para no generar ciertas dependencias que pudieran existir entre la familia del donante, el que lo ha recibido y tal. Y nosotros lo vivimos eso con normalidad, porque entendemos que al final el bien que se procura es mucho mayor que el bien que puede procurar el derecho a esa información, ¿no? Algo parecido puede pasar en esto también, ¿no?, en la donación, ¿no? Bueno, de hecho, la donación de óvulos y de esperma está dentro de la ley de donación de órganos. Tiene las mismas restricciones y hay que estudiar el mismo anonimato y todo, se rige exactamente igual. Y entendemos que es un sistema que está funcionando en España fenomenalmente, que no está generando ningún problema. En algún momento también pueden decir, oiga, con una nueva legislación que viniera de Europa, o diciendo, pues el que recibe, el receptor, va a tener la posibilidad de conocer la identidad de la persona que donó, ¿no? Generaríamos a lo mejor una serie de problemas que ahora mismo no se están suscitando, ¿no? Efectivamente, eso es lo que estamos indicando, es decir, que donde no hay problema, estamos creando un problema. Es decir, aquí sale perjudicado principalmente, pues mire, si hemos dicho que ha habido donaciones, ciclos de donaciones en España en el año 2017, 32.000 mujeres, o algo menos, a lo mejor pueden ser 30.000, porque ha podido haber algunos ciclos repetidos, que se han sometido a un ciclo de donación de óvulos. 12.000 fecundaciones in vitro con banco de semen y 2.500 inseminaciones con banco de semen. Todas esas mujeres o esas parejas van a estar perjudicadas. Entonces, ¿qué ocurre? Que es una minoría silenciosa, porque esto no es un problema no quieren que se puede llevar... participar en el debate público a propósito de estos casos. No se van a manifestar delante del gobierno. Porque no se quieren señalar, Entonces, nuestra mayor preocupación es que aquellas entidades que van a estar, el Comité de Ética, que va a informar al gobierno, que esté bien informado, que la mayoría de ellos son abogados, expertos en derecho sanitario, de qué se hace en reproducción, estos donantes quiénes son, qué repercusión tiene, porque es que una de las repercusiones, vamos a ver, nosotros para la pirámide de población, por ejemplo, esto afecta a muchos niveles. Hemos visto el número de recién nacidos por técnica de fecundación in vitro y por donación, que tenemos. Es un 25% de las técnicas de reproducción cuando utilizamos óvulos donados. Es un porcentaje muy considerable. Necesitamos para el recambio poblacional que cada pareja tenga 2,1 niños. Estamos en 1,3. Esto que tiene una trascendencia social que va más allá, por ejemplo, solo del tema biomédico, ¿no? Entonces, todas esas parejas que ahora pueden acceder a eso y van a dejar de hacerlo. Las unidades de reproducción, obviamente, van a disminuir sus ciclos. Esto significa que se va a necesitar menos personal. Ejemplo, que tienen consecuencias socioeconómicas a todos los niveles, al margen de todo el tema biomédico. Exactamente. ¿Y nuestro ministerio cómo está ahora mismo lidiando con este problema? ¿Se ha posicionado ya?
Mire, yo todo lo que sé, ahí no quiero pronunciarme Sí. porque es extra Vale, oficial. sí, que no hay Se no un oyen posicionamiento cosas, público. Se dicen, efectivamente, Claro. pero no quiero, Bien, ¿me bien. entiende? Porque Pero puede ser entiendo más que estarán contraproducente también nosotros preocupados, La claro. preocupación la tenemos a muchos niveles y estamos intentando llevarlo a la sociedad para que sepa lo que está ocurriendo aquí, que no se vaya a tomar una decisión falsa, porque, por ejemplo, a favor, otro país de los que podemos hablar es Portugal. Portugal, ¿Qué ocurre muy en Portugal? cercano a nosotros, Sí. ha sido anónimo y ahora lo han quitado el anonimato. Pero Portugal, bueno, el primer hecho que ha ocurrido, efectivamente, El las descenso donaciones descienden. de la- ¿Dónde van las portuguesas? A A Extremadura. España, claro. Efectivamente, a hacérselo. Claro. El problema sigue ahí. Pero además es que Portugal tiene una ley muy distinta a nosotros, era mucho más estricta. Por ejemplo, nosotros existe un anonimato, sí, pero le dice, y se lo explicamos esto a la receptora cuando viene, mire usted, hay un anonimato completo, pero si fruto de un hijo nacido existe un niño que tenga, por ejemplo, una leucemia, nosotros podemos... se puede contactar claro, con la donante, que sin conocer a la familia, ella tendrá la obligación moral o no, de dar una medula ósea, una biopsia de médula ósea y tal. Es decir, que eso en Portugal no existía. El anonimato era absoluto, incluso ante en estos cualquier casos, tipo de ¿no? enfermedad. Entonces se ha pasado de un extremo al otro, pero ha perjudicado en el sentido. Claro, Entonces, indudablemente. el unificarnos a todos cuando en unos países no existe la donación, como Alemania, en otros de una manera sí y otros no. Por ejemplo, en Francia se puede donar, pero no está permitido ni a lesbianas ni a mujeres solteras. Solo a parejas A heterosexuales. parejas, efectivamente. En otros países se permite la donación, pero la donante tiene una compensación económica, no por los óvulos que da, sino por el trabajo realizado. En España nuestra legislación es de las más desarrolladas, permisiva en ese sentido. Y esto además, y que han desde sido el un punto de modelo vista de científico, éxito, ¿no? nos hace líderes. Claro. Porque en otros países no saben cómo vitrificar ovocitos. Claro. Aquí está a la orden del día. Congelar ovocitos para nosotros es el día a día. Esto necesita una técnica y una experiencia que nos la da a nivel científico, a nivel económico, a nivel social, a nivel psicológico, a todo. Si todo funciona, es un engranaje que funciona perfectamente. ¿Por qué? Por unas directrices, incluso algo sospechosas que vienen de fuera, nos van a fastidiar. Parece como diciendo, si nosotros estamos fastidiados, claro, que todo el mundo muchas veces las ¿no? limitaciones o las restricciones que se tienen en otros países a nivel legislativo y que lo hacen impotentes a la hora de enfrentarse a determinadas situaciones como esta, hacen que dicen, bueno, pues si nosotros no podemos, pues el resto también de países... En mentalidades no podemos unificar todo exactamente, mentalidades completamente diferentes. Ni cultura, mira, no tiene nada que ver la cultura sueca con la nuestra. Te cuento pues, un ejemplo. Está Australia. Yo he tenido en el pasado pacientes que han venido de Australia. Usted, doctor, soy española, pero estoy en Australia y vengo aquí para una donación. ¿Por qué en Australia no te lo hace? Pues mire, porque allí en Australia no hay anonimato, pero no solamente no hay anonimato, es que la donante se convierte en la tita, la cual se integra en el núcleo familiar y va a estar, pues a lo mejor llevando al niño a la piscina, va a estar... que se integra y el hijo, en la responsabilidad propia de la familia. Y entonces nuestro niño a los 16 años decidirá si se va con la tita o se viene con nosotros. Claro, en esas circunstancias, ¿cómo vamos a nosotros? Claro, genera una inseguridad jurídica. Son mentalidades o culturas decisiones que, se llevan, además, muchas veces que yo ante esto, y mucha gente nos estará oyendo y pertenece a otro ámbito, por ejemplo, no al ámbito sanitario, sino al educativo o al de transporte, y verá cómo se toman muchas veces decisiones políticas, que ellos que están dentro de ese... Sí, que conocen la clave interna. Se llevarían la mano a la cabeza. Dicen, bueno, pero ¿qué me están pues diciendo esto es lo que usted? nos pasa a nosotros ahora mismo. Esa impotencia de decir... Sí, sobre todo que no es favor, una polémica que haya surgido desde un debate social reposado, con una problemática de un número de casos que hayan dado problemas y que nos estén poniendo en una situación que antes no contemplábamos, sino que estamos ante un modelo de éxito que ha funcionado durante muchos años y sigue funcionando durante muchos años y que ahora, por el tema de amoldar la legislación para toda Europa, pues nos va a generar un problema importante. De todas formas, yo sí quería que mandáramos un mensaje final, ¿no?, de tranquilidad, porque a día de hoy la ley sigue como está, ¿no? Sí, igual. Esto es una amenaza, digamos. Eso está ahí, ese movimiento, y claro, pues nos estamos moviendo precisamente para que los intérpretes que están
implicados a día en de hoy esto podemos decir harto y claro que tomen una nuestro modelo, decisión tanto el de la que donante de vemos la semen mejor. como el donante de óvulos, Hoy por hoy sigue son igual anónimos. y no ha habido hasta ahora ni el gobierno ni nadie se ha pronunciado diciendo que esto va a ocurrir, pero que existe ese movimiento y se va a llevar y se va a aconsejar al gobierno Hombre, para que tome una decisión. yo confío que tanto la sociedad científica que os integra, como también todo el esfuerzo que estáis haciendo las personas responsables de las diferentes unidades de reproducción, como la tuya en el Hospital El Ángel, pues también introduzca elementos de juicio y claves que el común de los mortales no conocemos y que seguro que van a ayudar también a que el debate se pueda centrar, ¿no? De alguna manera. Esa es nuestra intención, efectivamente. Esa es la intención y yo creo que, bueno, por eso estamos muy interesados en que viniera hoy doctor García España con nosotros. Seguro que vamos a tener muchísimos más momentos en los que sí. iremos hablando, no solo de este tipo de polémicas, sino de otro tipo de temas relacionados con la fertilidad, que tanto Cuando interesan quieras. a los malagueños, porque Málaga es precisamente una provincia, una ciudad donde se está liderando muchas de este tipo de técnicas de reproducción, de técnicas de fertilidad, Sí. y donde vais llevando el nombre de Málaga y de la ciencia que se hace aquí en Málaga por muchísimos sitios. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Y ahora nosotros nos vamos a ir un momento a publicidad y seguiremos con nuestra salud sin bulos a la vuelta de publicidad. Con nuestro programa de hoy. Ahora seguimos con nuestra sección Salud sin bulos. Hoy queremos contestar a la siguiente pregunta. ¿Los pintalabios, las barras de labios producen cáncer en los labios? Esta polémica surgió hace unos años en Estados Unidos por unas denuncias de unas personas, de unas mujeres que decían que habían sufrido problemas en sus labios que se habían derivado en cáncer por la utilización de determinadas marcas de pintalabios que habían utilizado a lo largo de su vida. Bien, se empezó a estudiar este tipo de información y las denunciantes decían que era por el alto contenido en plomo precisamente de estas sustancias que utilizan los pintalabios. Bien, la Universidad de Berkeley estudió a la gran mayoría de marcas que fabricaban en Estados Unidos y por tanto en todo el mundo pintalabios y comprobaron que el porcentaje de plomo que tenían estas marcas que ellos estudiaron era menor al 3% y solo con ese 3% dedujeron que es imposible que con esa cantidad de plomo pudieran producir alguna patología en los labios de las mujeres. Por tanto, en la polémica que hoy les presento de salud sin bulos, los pintalabios, tenemos que decir de forma rotunda, no producen cáncer de labio cuando se utilizan. Eso fue un bulo de hace un tiempo a propósito de intentar sacar rédito económico a la desgraciada enfermedad que padecieron algunas mujeres en Estados Unidos. Pero los estudios de la Universidad de Berkeley tiraron por tierra este bulo. El último tema de este programa, que espero que esté suscitando su interés. Vamos a hablar del cáncer de colon y de las nuevas alternativas terapéuticas que hay endoscópicas en el tratamiento del cáncer de colon. Y para ello contamos con una persona que es líder europeo, líder mundial en el tratamiento del cáncer de colon y también en el diagnóstico, como es el doctor Pedro Rosón. Jefe, encantado de que usted esté aquí con nosotros. Él es jefe de servicio de aparato digestivo en el Hospital Quirón Salud de Málaga
y tiene ya una trayectoria muy importante a su espalda. Así que muchísimas gracias por venir, doctor Rosón, aquí a nuestro estudio y a nuestro programa Más Salud. Bueno, es un placer como siempre estar en esta casa y más con el doctor Trujillo aquí debatiendo y compartiendo con los malagueños de temas de salud. Bien, en primer lugar quiero trasladarle a nuestros televidentes las dimensiones del problema. ¿El cáncer de colon es muy frecuente en nuestra sociedad? ¿En Málaga es muy frecuente? El cáncer de colon es hoy por hoy el segundo tumor globalmente más frecuente de todos. Todavía, yendo a extrapolación por sexos, en las mujeres el de mama más frecuente, el de hombre de próstata, pero globalmente es el tumor más frecuente de todos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchísimos casos incidentes. Y dentro de todo, como nuestra comunidad andaluza es muy grande, donde más cánceres de colon se diagnostican al año en toda España es en Andalucía. Aquí en nuestra tierra. En nuestra tierra. Es un problema de salud grande y es un problema de salud bien tratado y bien llevado, solucionable. Claro, entendemos que las cifras están siendo alarmantes, las autoridades sanitarias están preocupadas, están intentando hacer programas de cribaje poblacional. Yo creo que le traslademos a nuestros televidentes, al que está sentado ahora en su casa, cómo podemos diagnosticar a día de hoy un cáncer de colon. Mira, yo creo que hay varios aspectos de esto. Desde hace aproximadamente un par de años en Andalucía se implementó ya el programa de cribado para población sana, que es un cribado universal. Eso es para personas que no tienen ningún síntoma. Personas sin ningún tipo de síntoma, sin ningún tipo de familiar afecto de un tumor de colon, personas que están sanas, se deben de someter a un análisis de sangre oculta en heces, que es tan sencillo como tomar un trocito pequeñito de las heces, mandarlo a analizar, y simplemente sabiendo si hay sangre o no se puede detectar una gran cantidad de tumores de colon. El programa de cribado en población sana, el cribado poblacional de cáncer de colon, que es un programa que se está desarrollando a nivel nacional en toda España, se ha impulsado especialmente en los últimos tiempos en Andalucía y va a ser una piedra de toque tremenda para detectar casos. ¿Con cuántos años tiene que hacerse una persona sana este tipo de cribaje? A los 50 años. Hay que hacerlo a los 50 años y hay que repetirlo como mucho cada 2, la toma de muestras para que sea efectivo el programa de cribado. Independientemente de esto, personas que tengan familia, por supuesto... Eso le iba a decir, imagínense que yo no es que solo esté sano, sino que tengo antecedentes familiares que en mi entorno han tenido cáncer de colon. ¿Qué tengo que hacer? A estas personas les recomendaría directamente que consultaran con un médico. ¿Con un médico? Puede ser un especialista en aparato digestivo, no tiene por qué, su propio médico de familia, médico de familia le puede orientar en qué casos y qué tipo de pruebas se debiera hacer en concreto. Efectivamente, porque no es lo mismo la población sana, digamos, o población sin ningún tipo de antecedente, va por un lado, pero si el padre del paciente, el hermano, un abuelo ha tenido ya un tumor de colon, esos son grupos de riesgo que se estratifican el tipo de prueba y cada cuánto hay que hacerlo diferente de la población que no ha tenido contacto. Perfecto. Entonces, la delimitación para nuestros televidentes. Si uno está sano y no tiene antecedentes, a partir de los 50 debiera entrar en el cribaje de sangre oculta en heces para el cáncer de colon. Y si uno ha tenido antecedentes y tiene más condicionantes, es mejor, y es lo que tiene que hacer, de consultarlo con su médico de familia o con su médico de aparato digestivo para que le haga la recomendación personalizada de su posible seguimiento y diagnóstico de cáncer. Como regla se pueden quedar en la cabeza que estas personas que tienen agregación familiar, que tienen ya algún antecedente de la familia, se van a empezar a vigilar a los 40 años, pero ya cambia la dinámica de vigilancia de pruebas. ¿Cómo llega normalmente una persona? ¿Qué síntomas lo llevan a una persona que está haciendo su vida normal a una consulta de un especialista digestivo con sospecha que esté sospechando que puede tener una patología tumoral? Pues es una pregunta muy buena, porque además son los síntomas guía que le decimos, que son básicamente que el paciente expulse sangre con las heces, una rectorragia, que suele ocurrir más en los tumores localizados en el colon izquierdo, en recto encima, la parte más distal, última del la colon. parte última del colon, o sobre todo las pérdidas de peso y la anemia cuando el tumor está localizado en el colon derecho. Pero lo fundamental de todo esto es intentar, como hemos dicho antes, no llegar a que el paciente llegue a tener síntomas. ¿Y por qué? Porque un paciente que se le detecta un tumor de colon en fase incipiente o muy temprano va a tener una supervivencia a los 5 años de un 90%.
hay un montón de tratamientos, ahora lo hablaremos, endoscópicos, quirúrgicos, quimioterapia. Si lo cogemos a tiempo se van a curar el 90%, pero si no, y si llegamos al punto que ya no lo hemos hecho bien y se ha escapado el paciente, nos vamos a la supervivencia un 10%. Claro. Entonces, por tanto, si bien hemos dicho al inicio de la entrevista que hay muchos casos y cada vez más casos de cáncer de colon, también le tenemos que decir a nuestros televidentes que la supervivencia, cuando se trata en tiempo y forma, es también muy alta. Eso son buenas noticias para los pacientes. Bien, ahora imagínese usted que sospecha que uno puede tener un paciente que acude a su consulta tiene un cáncer de colon y le hace usted una colonoscopia, ¿no? En la colonoscopia, ¿qué es lo que busca? En la colonoscopia buscamos lesiones neoplásicas, que decimos. Neoplásico en médico significa un tumor. Un ¿vale? tumor. Puede ser un tumor que esté todavía en fase benigna, como un pólipo de colon. Los famosos pólipos de colon son lesiones neoplásicas de colon precoces, o puede ser una lesión ya avanzada. Entonces lo que buscamos es detectar estas lesiones lo antes posible y eliminarlas lo antes posible para incluso en la benigna pues, suprimir el potencial de malignización que tengan. Claro. Y entonces ustedes lo observan, esos pólipos muchas veces directamente los extirpan y los mandan a analizar, pero a veces ven lesiones que no pueden directamente actuar sobre ellas, pero sí cogen muestras para identificar si son anatomopatológicamente un cáncer de colon o no. Correcto. Entiendo, bien. Ahora ya tenemos el diagnóstico de cáncer de colon y una persona tiene el diagnóstico de cáncer de colon y empieza a ver las alternativas que hay de tratamiento. La alternativa que hay de tratamiento para una persona que tiene cáncer de colon dependen, entiendo, del estadio en el que esté su cáncer de colon. Háblenos un poco de eso. Pues como te he comentado, nosotros tenemos lo que los digestivos llamamos la secuencia adenoma-carcinoma, que quiere decir que todos los cánceres de colon empiezan siendo pólipos pequeños, por eso es tan importante detectarlo y quitarlo, y es a lo que debe de ir el programa de cribado con sangre oculta. Los pólipos pequeños van creciendo, van haciéndose invasores, van volviéndose malos, van volviéndose carcinoma y luego van invadiendo la submucosa. Hasta el punto de que el pólipo ya se ha hecho maligno y ha invadido superficialmente la submucosa, se puede eliminar por vía endoscópica sin tener que operar al paciente. A partir de una invasión de un tercio de la submucosa, el paciente debe de intervenirse y debe de hacerse una resección quirúrgica. Y ya a partir de ahí entramos ya en los estadios de hacerle un tratamiento con quimioterapia de soporte. Bien, hoy no queremos entrar tanto en eso como en alternativas que está habiendo a través de la endoscopia. Para que lo entiendan nuestros televidentes, no es a través de cirugía, sino a través del mismo tubo con el que se le ha hecho la colonoscopia. Ustedes pueden ofrecer alternativas terapéuticas, ¿no? Lo conocido como la disección submucosa endoscópica. Antes de entrar en eso en concreto, cuando usted ve una lesión, ¿qué características tiene que tener para que usted le proponga un tratamiento que no es quirúrgico, pero que es endoscópico, que lo puede hacer a través del colonoscopio? Hoy por hoy por endoscopia podemos eliminar prácticamente cualquier tipo de tumor, sea de los de toda la vida que se quitaban por endoscopia, sea de los que ahora mismo le podemos ofrecer un tratamiento real por endoscopia avanzada, digamos, o sea incluso quirúrgico. El problema es que eso por endoscopia no podemos eliminar los vasos linfáticos que drenan el tumor y que llevan a metástasis. Pueden quitar el tumor localmente, bloque, correcto, pero no la repercusión lo corregional que tiene. Entonces el punto de corte se debe de poner en, yo estoy seguro de que quitándolo por endoscopia, y ya aquí hace ya tiempo, iniciamos el programa de disección submucosa hace 4 años en Málaga, fuimos un hospital pionero y ahora mismo estamos dentro del grupo de los 4 hospitales de España que más casos hacen. Ya eliminamos hace mucho tiempo barreras antiguas como el tumor es difícil de encontrar, el tumor es grande o está localizado en un ángulo difícil de quitar por endoscopia. Claro, usted va ya no es quitando fronteras que antes tenía. Efectivamente, eso ya no es un límite. Es que tú tengas claro que quitándolo endoscópicamente has solucionado el problema del paciente. Explíquenos qué es eso que hemos dicho, la disección submucosa endoscópica, que estamos viendo unas imágenes aquí en los monitores. Explíquenos, para que nuestros televidentes entiendan, qué es lo que usted hace cuando mete el colonoscopio y encuentra la lesión, qué es lo que habitualmente hace. Pues mira, lo que hacemos, yo creo que se está viendo, es utilizamos unos capuchones para mover la lesión y para tener acceso al plano submucoso. Las lesiones tumorales se encuentran en la mucosa, que es la capa más interna del colon, y hay otras 5 capas más. Entonces vamos con un bisturí, un endobisturí, cortando por debajo la segunda capa,
y cortando inicialmente la entrada de la lesión y luego entrando por debajo entre capas del colon. Y aquí se ve en la imagen, es lo que se ve? efectivamente, en la imagen vemos como tenemos hacia el lado izquierdo de la imagen la mucosa con el tumor y estamos con el bisturí cortando y disecando. Por debajo. Efectivamente, por debajo para sacar la lesión en bloque. Todo esto se hace a través de orificios naturales, la boca o el ano, con lo cual el paciente no hay que abrirle la barriga, no hay que darle puntos y se queda una herida superficial nada más. Entiendo que el posoperatorio siempre es mejor, ¿no? Efectivamente, el posoperatorio prácticamente es inexistente. Todo eso que ven en la imagen de nuestros televidentes azul, ahí, ¿eso qué es? ¿Por qué utiliza usted el azul ese? Porque la submucosa del ser humano, que es un tejido conectivo, capta un colorante que es el que ponemos azul, que es el índigo carmín, mientras que el músculo y la mucosa no. Entonces lo utilizamos para irnos marcando los planos de corte. Claro, y entonces usted sabe que debajo de ese azul no tiene que ir con el bisturí porque iría a capas Efectivamente, que generarían un problema. Para la derecha de la imagen ahora mismo se ve una capa blanquecina, la capa blanca esa es el músculo del paciente. La capa muscular no la debemos tocar, no debemos cortarla porque haríamos una perforación abierta y habría que tratarla, vía endoscópica o bien quirúrgica. Entonces el azul nos sirve para guiarnos un poquito por dónde hay que ir yendo y los planos de corte que tiene esto. La frontera y usted va ahí con el bisturí quitando la parte mucosa que está afectada. Efectivamente, como decía un médico amigo mío, el azul es tu amigo. El azul es tu amigo, ¿no? Es buena definición. Una vez que ya se ha hecho la exéresis, se ha extraído este tumor de forma de su mucosa, el posoperatorio inmediato del paciente, ¿qué es? Se tiene que quedar 10 días en el hospital, al día siguiente, a los 3 días. Habitualmente, ¿cómo se encuentra después el paciente? Dependiendo del tamaño y dependiendo de la longitud de la intervención y tal, normalmente son intervenciones que rondan entre 1 hora y 2 horas como mucho, suelen ser bastante cortas. El posoperatorio es prácticamente inexistente. Los pacientes por sistema en el hospital donde trabajo, en el Hospital Quirón, se ingresan durante 24 horas para control y vigilancia, de que no haya ninguna complicación posterior, que no haya ningún sangrado, que no haya ningún tipo de fiebre, ni infección, ni nada. Y normalmente 24 horas se van para la casa. Pero el paciente en sí normalmente no llega a tener dolor, no siente molestias, simplemente un control técnico. Me contaba entre bambalinas, ¿no?, que había hecho precisamente hoy una disección submucosa de un tumor en un señor que lo tenía en el recto. Ese paciente que ha hecho usted se irá mañana a casa. Mañana por la mañana, sí. Se irá mañana por la mañana. Se va a ir mañana por la mañana y además los tumores rectales son especialmente agradecidos para esta técnica porque los tumores rectales, nosotros podemos, esta paciente en concreto, que era una mujer, el tumor empezaba justo a nivel de la línea pectínea, de la parte de piel del ano, estaba prácticamente fuera. Esos pacientes no se pueden abordar por cirugía, sin hacer una cirugía mutilante y dejarlos con una bolsa para toda la vida. Incluso aunque estén un poquito más para adentro, son muy complejos de quitarlo de otra manera. Y es un tumor todavía superficial, pero de 4 centímetros, que terminaría siendo el año que viene, en 2 años, un cáncer de colon invasor, que tenía muy mala solución hasta ahora y que hoy, esta mañana, en 1 hora y media lo hemos solucionado. No ha tenido molestia la señora y mañana se irá para su casa sin ninguna incidencia. Bien, pues indudablemente estamos de enhorabuena porque estamos aplicando unas nuevas terapias a un problema que conocíamos y que antes solo tenía solución quirúrgica y ahora estamos viendo que tiene una solución como menos cruenta, menos invasiva. Pero yo sí quiero trasladarle a nuestros televidentes que este tipo de innovaciones terapéuticas solo están en manos de determinados equipos médicos que son como la avanzadilla, que son referentes no solo aquí en nuestra ciudad de Málaga, ni en nuestra región, sino a nivel europeo. Por tanto, todo este tipo de innovaciones terapéuticas solo son efectivas en manos de equipos y de profesionales con experiencia, ¿no? Por desgracia, esto no está al alcance de cualquier digestivo que esté tratando. Usted me contaba que en su hospital son referentes de los 3 o 4 hospitales que más casos hacen en este sentido, ¿no? Cuénteme un poco de esto. Mira, ahora mismo hay centros con experiencia real en disección endoscópica y centros con un volumen de casos como para dar... Porque lo que hemos visto antes, esa capa muscular que estás con un bisturí trabajando cerca, si la tocas vas a tener un problema. Entonces son técnicas que son muy
buenas para el paciente, pero a la vez son peligrosas si no se manejan claro, correctamente. Necesitan un alto nivel de preparación nosotros empezamos técnica, el entrenamiento hace 4 años, que yo hice una estancia en Japón durante un mes. Eso le iba a decir, ¿por qué los grandes digestivos que son intervencionistas se tienen que ir a Japón a aprender? Eso es una cosa, gracias a Dios, que se está cambiando ahora. Cuando yo hice la estancia hace 4 años en Japón, es que esto no se hacía prácticamente en Europa. En España, claro. No, Ni en Europa. Ni siquiera en Europa, Claro. Costaba muchísimo trabajo. ¿Y por qué lo hacían los japoneses antes que nosotros? Ellos tienen mucha incidencia de tumor gástrico y el tumor gástrico es más fácil de quitar que el de colon. Entonces han tenido una curva de aprendizaje menos compleja que nosotros porque han Menos empezado por casos más agresiva, simples. claro. En estómago, y simplemente pues hay que reconocer que en la resección de tumores digestivos nos llevan 10 años de ventaja. Claro, porque han tenido esa incidencia de tumores que a ellos les ha preocupado y luego tecnológicamente también ha sido un país muy poderoso. Está muy avanzado. Entonces, hasta hace muy poco nosotros nos teníamos que ir allí, formarnos allí, luego venían japoneses aquí, empezamos los primeros casos coordinados. Usted precisamente y su grupo han sido de los primeros grupos en España, en Europa, que traían a los maestros japoneses aquí a operar con ustedes, a intervenir casos complejos para que su curva de aprendizaje cada vez fuese mayor, ¿no? Esto ha llevado un trabajo, pues eso, de coordinación con expertos extranjeros y lo seguimos haciendo. De hecho, este año han venido 2 expertos japoneses al hospital a hacer jornadas de aprendizaje, jornadas de interrelación. Ha venido el doctor Ohata de Tokio y ha venido el doctor Yamamoto desde Osaka, que son pues referentes mundiales de su técnica. Entonces ese es un camino que hay que recorrer y gracias a Dios hoy en día ya hay expertos nacionales que pueden empezar a formar a la siguiente generación de expertos. Y usted se encuentra entre esos expertos, aunque hombre humildemente no quiere aquí sacar pecho, pero usted es referente aquí en España y sobre todo está trabajando mucho, porque esto sea una realidad en España, en más hospitales, formando a los nuevos digestivos que quieren abrazar este tipo nuevo de técnicas, ¿no? Yo creo que es una deuda pues con la población general y con los compañeros. Yo casi todo, o por no decir todo, lo que yo sé hacer en una sala de endoscopia es porque alguien ha tenido la generosidad de enseñármelo. Que lo que a él le ha costado años, a usted se lo ha brindado de forma generosa en poco tiempo. Concentra la enseñanza y te lo enseñan a ti. Entonces, tanto porque la población tenga acceso a este tipo de técnicas que son muy buenas para ellos, como por formar especialistas, yo creo que ahora hay que hacer un esfuerzo de los grupos fuertes que se han formado en España y gracias a Dios desde hace ya hicimos un congreso internacional que hacemos una vez al año en el Hospital Quirón, lo hicimos en octubre de este año y solamente trajimos 3 extranjeros, pero trajimos 9 nacionales ya. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay grupos potentes en Navarra, hay grupos potentes en Madrid, hay grupos potentes en Barcelona, que pueden empezar a formar a la siguiente generación de compañeros que ya no se van a tener que ir a Japón, ya no van a tener que estar un mes allí de su vida y no van a tener tanta dificultad porque ya hay personas dentro de España que les pueden ayudar con la formación. Claro, hacía referencia a las reuniones que hacen anualmente en su servicio, en el Hospital Quirón Salud de Málaga, a propósito de los nuevos desarrollos de las técnicas nuevas endoscópicas, ¿no? Pero este año ha sido un año especialmente importante, porque por un lado han venido más expertos españoles, pero ha utilizado usted, se ha beneficiado de todo lo que trae la tecnología 5G y cuéntenos qué es lo que hizo este año en su quirófano, que ha sido portada de la mayoría de periódicos nacionales y ha estado en todos los informativos de todas las cadenas nacionales de España. ¿Qué ha sido lo que ha introducido este año que ha hecho tan importante su reunión del 2019? Pues la verdad es que este año ha sido un proyecto muy bonito y muy ilusionante. Y iba en el sentido de esto que hemos estado comentando antes, de formar a la gente. Entonces, creamos una alianza tecnológica con Movistar Telefónica que nos vino a pedir que creáramos un proyecto de innovación en salud y algo, sobre todo, ellos me decían algo que contara. No, mira, yo no quiero enseñar algo que cuente para los pacientes. ¿Qué hemos logrado hacer? Hemos logrado hacer conectar puntos, conectar expertos sin tener que moverlos. Entonces, la imagen de la endoscopia que hacíamos en Málaga, en este caso era una disección submucosa, se emitía en tiempo real a Japón, donde había localizado un experto y el experto veía tanto la imagen endoscópica, veía la situación nuestra dentro del quirófano,
las constantes del paciente para ver en qué estado se encontraba el paciente, la configuración de las fuentes que utilizamos para cortar. Él interaccionaba en tiempo real hablando con nosotros y creamos un sistema en el cual él podía incluso dibujar sobre la imagen endoscópica para irte guiando. Y te decía, bueno, pues mira, pues yo entraría por aquí, cortaría por aquí, mejor por allí. Real, en tiempo real, claro, sin ningún tipo casi de retraso. sin latencia, sin retraso, gracias a los 5G. Una persona en Japón, una persona aquí en Málaga. Y yo le decía a mis compañeros, yo estaba haciendo el caso y tenía a un compañero de Madrid y a un compañero de Londres al lado, y estaba por videoconferencia, digamos, por el sistema avanzado, el compañero de Tokio. Y llegó un momento que estábamos hablando los cuatro como si estuviéramos juntos allí en la sala de endoscopia y no se notaba quién estaba en qué parte. Y va a ser un desarrollo futuro para que se forme la gente, para llevar técnicas complejas a gente que no tiene acceso a ella ahora mismo. Que tiene acceso, claro. Tremendo. Gracias a la tecnología. Pues nosotros estamos orgullosísimos de contar con usted aquí en Málaga, que los pacientes se puedan beneficiar de sus buenas artes médicas, que siga siendo tan generoso en la formación. Al final la medicina, la ciencia solo crece siendo generoso, compartiendo, creciendo, compartiendo, como una cadena enorme de favores que lo que a uno le ha costado años, al que viene por detrás se lo cede de forma generosa, y esa es la forma, es como la forma de pago que tenemos a nosotros los médicos, que somos unos privilegiados en nuestra sociedad, y devolvérsela a la sociedad, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Rosón. Espero contar con usted en muchas más ocasiones, ver todas las técnicas que hace usted innovadoras, y seguro que nos veremos más por aquí. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme y dejarme compartir con mi ciudad, que yo soy malagueño de nacimiento y me siento muy malagueño, pues compartir con mi ciudad lo que podemos ofrecerle. Pues muchísimas gracias. Pues con ustedes vamos a despedir el programa. Hemos tratado 4 temas que esperamos que hayan sido de su interés. Seguro que la semana que viene traeremos temas que también les suscitarán su interés. Y como médico humanista siempre me gusta dejar un último consejo. Sigan sorprendiéndose con la belleza, aprecien siempre lo verdadero y siempre intenten encarnar lo bueno. Hasta la semana que viene.